Enrique, mucho gusto de recibirte en el programa Retos Siglo XXI, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, y un gran amigo, muchos años. Ya no hablemos de los años que los dos tenemos bastantes canas, hemos vivido muchas luchas juntos Así es. eh, y estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Pues, el sector industrial y el sector agrícola, todos los sectores productivos están afectados con la revolución del Colón, con las tarifas del ICE aumentando cuando debieran de estar en términos de dólares bajando, ¿ya? Eh, y la inflación pues ha disminuido, sí, pero los factores de la inflación no son atribuibles son muchas variables, ¿verdad? Eh, la- lo que más me preocupa a mí, lógicamente, es el empleo. Tenemos un desempleo que llega ya a 12 y pico, 13%, y eso es pobreza. ¿Ah? Hay 6% de la población que vive en, ya no le alcanza para nada, o sea, no pueden comer prácticamente. Y esa efervescencia social es muy peligrosa. Aquí el sector productivo es el que tiene que levantar la producción, es el que tiene que generar empleo, es el que tiene que invertir, es el que tiene una gran responsabilidad social, porque no es el gobierno el que genera riqueza, es el sector privado. El, el Estado lo único que da es el marco jurídico para que nos movamos y lógicamente hay muchos problemas, un problema de cargas sociales muy altas, un problema complicadísimo con las tasas de interés, porque la tasa de política monetaria pues sigue siendo muy alta, subió al 9 y ahora la han bajado, pero muy raquíticamente, ¿verdad? O sea, prácticamente no lo ha sentido, entonces la gente está pagando más intereses en dólares, más intereses en colones y ya, y si, y si lo que vos importaste ahora ya lo vendes y no sale los números, ¿verdad? Simplemente el agricultor va a tener que dejar de fertilizar y va a haber un desempleo peligroso en las zonas rurales y, ¿por qué no hablar también un problema serio para el sector industrial? Así es, querido amigo. Y sí, son muchos años de hacer cosas juntos y de enfrentar retos juntos. Y por supuesto tenemos un enorme reto en este momento. Y la verdad me complace muchísimo que estemos aquí conversando para ver cómo enfocamos un poquito este rato en los temas que deben atenderse. Es inevitable iniciar el diálogo, esta intervención haciendo algunos comentarios, particularmente sobre el Banco Central y el gobierno. No se están atendiendo los problemas como debieran atenderse por parte de tanto el Banco Central como el mismo gobierno. Aunque están haciendo algunas cosas importantes, aquí hay que entender que el actuar del Banco Central no está aportando valor a la solución de muchos de los problemas, sino más bien se están profundizando los problemas, particularmente del sector productivo. Yo le decía, y es un tema que lo hemos hablado por muchísimos años en Costa Rica, no es de nuestra autoría, el mejor ministro de Hacienda de un país es el crecimiento de la economía, la inversión y la generación de empleo. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí profundamente preocupados. El Banco Central, desde el año pasado, en que no intervino de manera apropiada para evitar que el tipo de cambio llegara a niveles de 700 colones por dólar, sucedió lo mismo a la inversa bajo la nueva administración y bajo la nueva presidencia del Banco Central. Y es que es increíble, yo creo que en la historia de Costa Rica nunca hemos tenido a alguien en la presidencia del Banco Central que no conversa con el sector productivo, que no escucha al sector productivo, que lo único que escucha son sus posiciones técnicas
dentro de las 4 paredes del Banco Central y que dicen que están haciendo las cosas bien. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿verdad? Tuvimos una reunión con el presidente del Banco Central y al final lo único que hizo fue justificar todas sus acciones. Y es que, a ver, cuando se define una tasa de política monetaria de los niveles que todavía hoy tenemos, con el fin de controlar inflación, no se puede ser miope, como lo ha sido el presidente del Banco Central. No es solamente control de inflación, el Banco Central tiene mecanismos e instrumentos para poder razonablemente, buscando un balance, tomar acciones para que no pase lo que está pasando hoy día. El sector productivo ha perdido competitividad y cuando digo sector productivo estamos hablando del turismo, la industria, el sector agrícola, la agricultura, la agroindustria, que en este momento está siendo destruida producto de la falta de acciones del Banco Central. Y yo tengo que lamentablemente señalarlo, en buena parte con cierta complicidad del gobierno. Porque esa llamada autonomía del Banco Central, cuando hay un ministro de Hacienda sentado en la junta directiva y que en algún momento señala que Costa Rica y el Ministerio de Hacienda se ven favorecidos con un tipo de cambio de 500 colones, él dice que él fue, que sus comentarios fueron tergiversados por la prensa. Vea, aquí en Costa Rica todo se puede tergiversar y si algo se va a tergiversar mejor no decirlo, ¿verdad? Porque la verdad es que en buena parte hay un grado de responsabilidad cuando hay una silla que ocupa en el Banco Central y en donde sin lugar a dudas el Banco Central escucha. Él no vota. Él dice que él no vota y efectivamente no vota porque la ley no se lo permite, pero su voz sí vale. Y la voz del presidente de la República sí vale. Y aquí Costa Rica está perdiendo competitividad. ¿Y quién sostiene la competitividad de un país? Le corresponde al gobierno tomar acciones. ¿Y quién paga los impuestos? ¿Quién paga los impuestos? El sector privado. Sí, todo el sector privado se está derrumbando. Bueno, es que no solamente se derrumba el sector privado que paga todos los impuestos, sino también todos los empleados. Todos los empleados que pagan impuestos y se quedan sin trabajo. Todos los trabajadores que contribuyen a la seguridad social de este país, que se quedan sin empleo, van a dejar de contribuir. Esto es un efecto en cascada, ¿verdad? Todos los que están vinculados al sector productivo van a afectar las finanzas del Estado, la seguridad social y por supuesto la estabilidad de un país, ¿verdad?, como Costa Rica, que por muchos años ha sido reconocido, no solamente aquí, sino en el mundo, por esa estabilidad social, por esa estabilidad política, por esa estabilidad económica que hoy es fundamental para que un país pueda resolver sus problemas. Vea, cuando el presidente de la República señala que él no va a intervenir, que él no se va a meter en este tema, es que tiene que meterse. No puede ser que se haga de los ojos ciegos o de los oídos sordos cuando se está lesionando las actividades económicas de un país. ¿Verdad? Entonces, él tiene que gobernar. Y él que nombró al ministro, si esto es un asunto de incompetencia o de incapacidad, como sí lo establece la ley del Banco Central, pues por lo menos debe ponerlo en cintura. Y no sé, pero hasta pedirle la renuncia. Bueno, yo lo que creo, Enrique, es que hay que entrar en un diálogo. Hay que abrir las puertas del diálogo. O sea, no puede ser que sigamos... hay que presentarle los casos concretos, tal vez para que comprendan que los costos son altos y los precios de venta se bajaron prácticamente un 17%. O sea, ¿por qué? Y no ha bajado la inflación mucho, tampoco, pero sí bajó del 12 al 5 y pico, 5, 6, 5 puntos y pico. ¿Va? Pues la tendencia es seguir bajando, pero también es mucho de lo que está sucediendo en el mundo, que la inflación viene por abajo. O sea, bajaron los combustibles, ahora se habla de que
lo que pasa, si me permites tal vez complementar lo que estás muy acertadamente diciendo, Jorge, todos los países están viendo a ver cómo bajan la inflación, pero hay una enorme diferencia y voy a tener que compararlo con los Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos hacen gestiones, ¿verdad?, para reducir la inflación, estamos hablando de un país que tiene un nivel de desempleo del 3 y pico por ciento, el 4. Nosotros tenemos ojalá un 12, un 13, porque con lo que está pasando con el tipo de cambio, con la apreciación del colón y la pérdida de competitividad de las empresas están reduciendo el empleo, están despidiendo gente. En el sector agrícola se está despidiendo gente, en el sector agroindustrial se está despidiendo gente, en el sector industrial se está despidiendo gente, y las empresas que hoy funcionan bajo el régimen de zona franca también están viendo el impacto de la apreciación del tipo de cambio. Los costos han subido. No, a mí lo que más me llama la atención es que los servicios públicos tampoco han bajado. No bajó el precio del agua, no baja la energía eléctrica, no bajan los seguros, los costos del marchamo en términos de dólares aumentó. Los combustibles sí han bajado, pero es porque ha bajado el petróleo, no es porque por ninguna otra política, no es que el Recope redujo los costos, ¿verdad?, de operación. Ahora los combustibles vuelven a subir. Ahora los combustibles vuelven a subir porque los productores de petróleo se ponen de acuerdo, claro, para contener la demanda, la oferta. Pero sí, entonces hay que tener mucho cuidado, pero uno habla, yo controlo la inflación, sí, bueno, si baja el precio del petróleo, baja toda la inflación en el mundo, ¿verdad? Si bajan los precios de los granos básicos, ¿verdad?, que es el alimento de todos, y entonces baja la inflación. Pero si no es aquí el actuar es, hay que cuidar mucho estoy de acuerdo que creció mucho el circulante para impulsar la economía, sobre todo en el 2021, pero como vos decís muy bien, no lo deben haber dejado subir el tipo de cambio a lo que llegó, deben haber actuado, pero no dejarlo en 500, ¿sabes? Nadie está pidiendo que se llegue a 700, pero por lo menos pensar en un término medio. Pero para eso hay que bajar la tasa política monetaria. Absolutamente. No con 0.25, que fue lo último ajuste que hicieron. Sí, yo en ese momento, cuando el Banco Central lo anunció, no sabía si reírme o llorar. Porque la verdad, eso fue como poner una gota en el desierto, ¿verdad? Se evaporó rápidamente, porque la situación sigue siendo la misma. La alta tasa de política monetaria hace que aquí entren dólares en Costa Rica para transformarlos a colones, reconvertirlos a colones y invertirlos en tasas altas de interés en colones. En colones. Sí, claro. Y eso tiene un impacto definitivamente importantísimo en el Pero es que cualquiera que sabe, mire, yo mejor hago mi depósito a plazo fijo ahí en colones y gano una tasa de interés que no en dólares es mucho más. Antes era el revés, ¿verdad? Así es, pero a ver, qué fácil es tomar una decisión o no tomar una acción importante para que bajen los costos de los intereses de la deuda externa de Costa Rica, pero destruyendo la economía. Mire, yo quiero tal vez enfocarme en dos temas que son importantes, que ya los hemos abordado, que tienen que ver con la ya pérdida de competitividad de la producción costarricense. Un país chiquito, abierto al mundo y que compite en el mundo y con el mundo, no puede competir. Hablemos un poquito de las tasas, de las altas tasas de intereses en colones. El aumento de la tasa excesivo durante el año pasado, de la tasa de política monetaria, ha tenido un impacto en las tasas de interés en colones, en los préstamos para las familias y el sector productivo que requieren préstamos. Por ejemplo, la tasa básica pasiva, que es utilizada de referencia para más de 700,000 créditos, aumentó en un 2.91% a un 6.7% entre marzo del 2022 y marzo de este año. Ese aumento para las familias y para las empresas ha significado hasta un aumento del 50% en los intereses que deben pagar por las cuotas de créditos para vivienda, para capital de trabajo y para inversión, tanto las familias como las empresas.
Cito un ejemplo específico, ¿verdad? Para un crédito de 1 millón de colones a 15 años plazo, con una tasa de interés pactada de tasa básica pasiva más 5 puntos porcentuales, hoy se paga un 20% más de cuota total, ya que los intereses aumentaron en casi 30,000 colones por ese millón, un 47% más en intereses con respecto a marzo del 2022. ¿Qué están pensando las familias de Costa Rica? ¿Y qué están pensando las personas que tienen préstamos en colones? Aquí se dice, bueno, pero es que estamos aliviándole la situación a quienes tienen préstamos en dólares, pero sí, estamos ahogando a los que tenían con mayores costos a los que tienen préstamos en colones. No existe un balance en las acciones del Banco Central. El Banco Central, en buena medida, está enfocado en el control de la inflación y con miopía no está atendiendo integralmente el problema de este país. Ahora bien, hablemos un poquito de las tarifas eléctricas. ¿Qué dice el presidente de la República? Que las tarifas eléctricas han bajado. Vea, yo le puedo afirmar que todo lo contrario. Las tarifas eléctricas han subido. Y le voy a citar un ejemplo. A hoy, al mes de marzo del 2023, en comparación con diciembre del 2022, hace poco más de 3 meses, tenemos un aumento en lo que va del año de un 32.71%. Y a partir del mes de abril, a ello hay que sumar el aumento de 8.5% en que insistió la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP. La tarifa eléctrica TMTB y las tarifas eléctricas para los costarricenses están subiendo más de un 34%. Eso es inaceptable. Nosotros le habíamos dicho... ¿Y en términos de dólares? Peor. Bueno, es que, a ver, las tarifas se convierten a colones y son colones caros. Caros, ¿verdad? Entonces, las industrias y las empresas en Costa Rica están pagando una tarifa un 34% más alta que la que pagaban en diciembre del año pasado. Y curiosamente, los problemas de una institución como el ICE se resuelven incrementando el consumo. Y lo que están haciendo es desincentivando el consumo, porque el consumo se aumenta a partir de la demanda. Las empresas no pueden demandar más si las tarifas eléctricas crecen, especialmente si estamos vendiendo a los mercados internacionales bienes producidos en Costa Rica, tanto agrícolas como agroindustriales, como industriales, como bienes y servicios producidos en las zonas francas. Costa Rica se volvió caro. Pero hay que salir de este... Por supuesto, pero para eso las autoridades de gobierno, el gobierno central y el Banco Central tienen que entenderlo y tienen que actuar antes de que sea muy tarde. Yo digo que nunca es tarde. El problema es cuando las autoridades no entienden y piensan erróneamente que las cosas están bien. Vea, ni el arroz ha bajado de precio. Bueno, según la INEC, no, ¿verdad? Según el gobierno tiene sus... Según los estudios que tenemos y la información que tenemos, más bien ha subido un 4 y pico % el precio del arroz al consumidor. Sí. Alguien obviamente se está favoreciendo. Quizá los importadores, ¿verdad?, que siguen marginando un poquito mayor, ¿verdad?, un poquito más, pero yo no creo que al nivel del consumidor está llegando. Algún día sí, pero aquí no podemos pretender que los problemas se van a resolver o se tienen que resolver a largo plazo. Los problemas se tienen que resolver hoy y la producción está siendo afectada. La producción nacional, tanto la establecida fuera de las zonas francas como la producción que se ha establecido con base a la confianza que Costa Rica ha brindado en las zonas francas, está siendo sensiblemente afectada. Bueno, pero hay que actuar. Bueno, hay que buscar el diálogo. Lo primero, hay que encontrar una posibilidad de... Por supuesto, pero de apertura. O sea, la apertura, Jorge, la hemos planteado al Banco Central, nos hemos reunido con el Banco Central y tienen que escuchar. No simplemente oír y justificar lo actuado, que es lo que han venido haciendo a través de los últimos meses. Una reunión con el Banco Central donde llegaron simplemente a justificar todo lo que habían hecho, desoyendo las preocupaciones serias que el sector productivo se lo hizo ver
al presidente del Banco Central es inaceptable. Yo lo dije al principio de la conversación, en la historia nunca habíamos tenido un presidente del Banco Central que no escucha, que no conversa con el sector productivo de este país. Bueno, pero hay que cambiar. O sea, vamos a ver, hay que seguir en esta lucha, ¿va? A mí me parece que es importante que el gobierno, que el presidente tenga una reunión con la gente del Banco Central y ustedes, que son los afectados, o sea, buscando soluciones. Yo creo que tenemos que sugerirle al presidente respetuosamente que se impone en este momento otra reunión. Pero una reunión donde verdaderamente... Técnica. Una reunión técnica y práctica en donde se pongan las cosas en su lugar. Técnico y que haya político es esto. Claro, y que haya la disposición política para tomar decisiones en este país en beneficio de la producción y muy acertadamente, como lo dijiste al principio de la conversación, del empleo. Es lo más importante. Absolutamente. Lo más importante. No hay nada más importante que la generación de empleo y eso solo el sector privado lo hace. Y solo la confianza. Ahora lo que tenemos que rescatar es la confianza y volver a seguir luchando por las cosas importantes que tenemos en común con el gobierno, porque no podemos estar separados. El gobierno es la solución, ya es no podemos estar divorciados de ninguna manera. Siempre hemos estado unidos. A mí me ha tocado varios presidentes y con la mayoría llegaban a arreglos y presidentes de Banco Central también. Así es. De excelencia. Yo no quiero decir que el actual no es excelente, pero puede ser que muy técnico, pero... Tiene mucho conocimiento técnico y ha tenido una trayectoria, Roger Madrigal, de muchísimos años en el Banco Central, pero eso tiene que ser complementado con información de los mercados, información de la economía, información valiosa que el sector productivo le ha aportado y que la ha visto, la ha escuchado, pero pareciera que no la ha tomado en cuenta, como es evidente. No, y el tiempo es el enemigo ahora. El tiempo es el peor enemigo. Nosotros no podemos esperar a que dentro de no sé cuántas semanas vuelva a haber el que está sembrando piña y ya tiene que exportarla, y ahí, ¿a dónde vas a recortar gastos? Los cafetaleros que el año pasado les adelantaron los recursos de su cosecha y que hoy les pagan, ¿verdad? En menos colones que los que les adelantaron el día de ayer, perdón. Vea, este cuadrito que tengo aquí refleja con absoluta claridad el impacto en las tarifas eléctricas, particularmente la tarifa de los grandes consumidores de electricidad. Un aumento en la tarifa eléctrica de 0.07 centavos de dólar kilowatt hora a 0.0976 al día de hoy, centavos de dólar. Un incremento de un 34%. ¿Quién puede competir así? Cuando el ICE, vamos a ver, debe dólares y que hoy más bien la deuda se le disminuyó, teóricamente en un 15, un 16%. Sí, y los salarios son en colones. Los salarios son en colones, su deuda es a largo plazo, si se disminuye la demanda de electricidad, eventualmente se caen los ingresos del ICE y van a tener que enfrentar problemas serios otra vez con el pago de la deuda. O sea, la única manera de resolver el problema del ICE es incrementando el consumo. Y si las tarifas eléctricas desincentivan el consumo porque han crecido un 34% en colones, algo malo está pasando. Y el Banco Central tiene corresponsabilidad en este problema. Bueno, Enrique, yo creo que nos queda una agenda pendiente todavía muy grande, ¿verdad? Y la fe y esperanza. Y la fe y esperanza, y yo creo mucho en que el gobierno va a escuchar el planteamiento de ustedes, el planteamiento de todos los sectores productivos, ¿verdad? Que son los que al final
soportan toda la economía de este país, ¿verdad? Así es, mi querido amigo. Bueno, encantado. Muchas gracias por recibirme Es un placer. y permitirme contribuir a sus esfuerzos y a su gestión en este país. Bueno.